Bienvenidos a AgroRegenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en AgroRegenera, Hardy Cárdenas. Bienvenidos a este encuentro hoy desde los estudios de Noticias Los Ríos. Soy Héctor Morales, periodista, y quiero partir en primer lugar dando las gracias a Sebastián Gallardo por la acogida que nos ha hecho en los estudios que están inaugurando, y es precisamente este el primer podcast que se graba desde estos estudios que tienen una calidad extraordinaria. La verdad es que los mejores equipos de la Unión para este tipo de cometido, una alta tecnología y obviamente el profesionalismo de Sebastián que acompaña todo este trabajo. Y en el día de hoy tenemos como invitado especial a este programa al creador precisamente de AgroRegenera, que es Hardy Cárdenas, fundador del Hierro El Ranco y de la empresa Grassland Analysis, una empresa dedicada a lo que es regeneración de suelos. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar de regeneración de suelo, vamos a hablar de futura, vamos a hablar de cambio. Hardy, bienvenido. Hola Héctor, gracias por este espacio y por la invitación, y me sumo a esos saludos y felicitaciones a Sebastián Gallardo porque lo conocemos desde el comienzo, cuando empezó recién salió al aire, ¿cierto? Noticias Los Ríos, y hoy día está consolidando uno de sus proyectos más ambiciosos que tenía y que es este espacio. Así que felicitaciones a él y a su familia. Hardy, como bien podemos decir, partamos desde el inicio, ¿cierto? ¿Cómo nace tu inquietud por emprender? ¿Cómo nace tu inquietud por hacer lo que hoy haces? Mira, yo creo que eso se va descubriendo en el camino. Yo siento que los emprendedores creo que nacemos con una cierta sensibilidad a cuestionar un poquito las cosas, el modelo, lo que no nos gusta. Y ese bichito lo tuve desde un comienzo, desde niño, muy inquieto y muy también crítico de lo que yo estaba aprendiendo sobre lo que estudié, yo soy técnico agrícola de profesión. Y habían temas que a mí no me agradaban, como era destruir el medio ambiente para producir alimentos. Es algo que siempre me chocó y siempre para mí fue muy, muy importante ir buscando alternativas a eso. Ya a los 15 años yo tenía en mis libros, en mis manos, leyendo el libro de Arno Klocker, por ejemplo, el pionero en Latinoamérica en ganadería regenerativa, que es chileno, además. Ahora, si bien es cierto, digamos, este es el bichito que te pica para comenzar todo lo que tiene que ver, digamos, con la regeneración, pero ¿cómo son tus inicios? ¿Qué tanto personal hay en esto y qué tanto profesional? Yo creo que primero se parte por un proceso personal para entender después la otra cara. Siento que tuve que pasar por momentos muy complejos, muy difíciles en la vida, para poder entender hoy día cómo observo y cómo veo que hay que hacer las cosas desde el punto de vista regenerativo, por ejemplo, de recuperar suelos, bosques, recuperar el ecosistema que hoy día está muy dañado. Así también lo demuestran estudios e instituciones importantes a nivel mundial, cómo nosotros, los seres humanos, hemos degradado los recursos naturales. Y eso creo que es, por otro lado, una gran oportunidad también para poder generar un cambio en el modelo, y ese trabajo hay que hacerlo con profesionalismo, hay que hacerlo con estudio, hay que hacerlo con análisis, y hay que hacerlo también desde la ciencia. Creo que es importante unir todos estos eslabones para producir un cambio real en la sociedad. Si no, la verdad que hay poca esperanza de poder recuperar este planeta. Quiero volver un poco a lo personal ahí, meterme un poquito en las dificultades. Cierta vez leía por allí a un emprendedor que señalaba el hecho de que el hambre y la necesidad son, obviamente, dice, súper creativas, en el sentido de que cuando la persona tiene la necesidad, emprende. Esto, digamos, sin duda, tuvieron una familia, ¿cierto?, que tuvo dificultades en la infancia. ¿Qué tanto influyó en esto, en el que tú quieras el cambio, en que quieras hacer las cosas diferentes? Yo creo que principalmente la resiliencia, creo que ese es uno de los elementos más importantes en un emprendedor, y eso lo tengo intrínseco desde que tengo uso de memoria. Es decir, nací con esa hambre de querer
de querer comerme el mundo, soy un soñador innato, me encantan los desafíos gigantes, pero siento que también la vida y Dios me ha preparado para eso. No es una casualidad, sino que es más bien son elementos que me han ido pasando por todo el esfuerzo y por todo el proceso que también he podido traspasar para llegar donde he llegado. Tú partes, ¿no es cierto? En el trabajo, cuando nos conocimos, estabas con el trabajo que tiene que ver con la regeneración de suelos. Uh-huh. Tenías tus primeras experiencias, los primeros años, ¿cierto?, de avance con un campo modelo, pero también estabas partiendo con lo que fue Diera el Ranco. Cuéntanos sobre esa experiencia. Sí, mira, yo comencé desde el punto de vista agrícola, tuve la oportunidad de conocer gente que creyó en mí, en el caso de Mundo Enrique, Alfredo Perls, Carlos Brandt, un agrónomo de acá de Río Bueno, toda gente de acá de la zona que en esos años, estamos hablando 25 años atrás, ellos creyeron en este joven, en esta propuesta. Yo ya venía así con un bagaje de conocer, de practicar el modelo, de practicar el sistema, de que sí funcionaban estos conceptos, entre comillas, regenerativos, porque todavía no se conocía esa palabra. Y ese vínculo para mí fue importante porque me dio la oportunidad de poder ir costeando mi andar, ¿cierto? Para conocer a Crobeto, por ejemplo, en el 97, que fue una persona increíble desde el punto de vista de la enseñanza y del bagaje que tenía ese hombre desde el punto de vista práctico, de cómo cambió su propio predio. Chequén lo cambió en un campo que llegó a ser el modelo de cero labranza, de siembra directa en Latinoamérica. Su impacto traspasó fronteras, entonces creo que él me impulsó mucho a mí para poder ir avanzando, ir tomando distintos desafíos, como era el hacer asesoría. Y eso también me permitió después, ¿cierto?, con estos productores con el cual estaba comenzando, comprar mis primeros instrumentos para hacer mediciones. Entonces, a medida que fuimos avanzando con ellos, empezamos a ver resultados. Y eso obviamente que nos fue generando mayor apertura, mayor cantidad de clientes que fueron entrando a esta forma de hacer ganadería o agricultura en forma más amable, ¿cierto?, con el medio ambiente. Cuando hablamos de Crobeto, a mí lo que me impresiona es lo que logró en 50 años. 1 centímetro por año de suelo, si no me equivoco. 1 milímetro. Es lo que logró, 1 milímetro de suelo. Por lo tanto, desde este punto de vista, digamos, la recuperación no es solamente recuperación como tal del suelo, sino que es aumento de la cantidad del suelo, ¿no? Claro, él hace algo que es muy difícil de fabricar, que es hacer suelo. Lo que él logró en Chequén, la verdad que para los que vivimos esa experiencia de conocerlo a él, conocer Chequén, conocer cómo empezó con ese campo, en fotografía que nos mostraba las cárcavas, un suelo clase C, es decir, prácticamente ahí no se podía hacer agricultura. Y él cuestiona ese modelo, y eso es lo más interesante. Él lo cuestiona y él entiende que tiene que cambiar la forma de ver las cosas. Y por eso se va a Estados Unidos, ¿cierto?, a perfeccionarse en temas de conservación. Algo muy parecido, por ejemplo, le pasó a Arno Klocker. Arno Klocker, ¿qué es lo que lo lleva a entender que el suelo es lo más importante? Es que fracasa en una producción de grano. Se va a la quiebra y tiene que vender todos sus animales para pagar todos los insumos, los tractores, etcétera. Entonces, ahí tenéis un paralelo muy, muy interesante. Cómo nosotros tenemos que ver, desde el punto de vista como agricultores, cómo tenemos que ver nosotros estos desafíos. Es decir, tenemos que cambiar un modelo. Ellos ya lo hicieron. Nos alumbraron, ¿cierto?, de cómo nosotros tenemos que llevar este desafío a través del cuidado del suelo, el cuidado del pasto y sembrando sin destruir suelo. Hardy, en palabras simples, expliquémosle a la gente lo que es la regeneración de suelo, porque muchas veces la gente no entiende el concepto. Mira, la regeneración tiene que ver con la naturalización del suelo, es decir, el suelo tiene capacidades naturales de recuperarse, de establecer equilibrio, que cuando tú no lo alteras, naturalmente se producen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hoy día es un concepto que se habla mucho, pero se practica muy poco? Se habla de sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia?
la sustentabilidad está basada en las acciones que no están poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Así de simple. Entonces, cuando tú, y más encima, nosotros hemos hecho algo muy interesante, le hemos agregado datos a ese modelo, a esa acción. Entonces, eso te permite, con mayor claridad y fuerza, el trabajo que tú tienes que hacer para regenerar estos ecosistemas dañados. Ahora, ¿qué tanto influyó Diego Ranco en tu propuesta? ¿Qué tanta herramienta fue para la difusión de esto, para hablar acerca de estas propuestas? Mira, yo creo mucho en los procesos, mucho, los procesos que muchas veces uno no quiere, pero Dios dice que sí hay que hacerlos, hay que llevarlos a cabo. Y siento que el diario fue mi gran escuela para entender el tema de marketing, el tema de posicionamiento, de marca, de la palabra, de sustentabilidad, de los conceptos de suelo, porque yo a través del diario publiqué muchos artículos con respecto a ese tema. En esos tiempos era algo que quizás mucha gente poco leía, pero con los años he ido entendiendo que esa es una forma de ir posicionando un tema. Hoy día se usa mucho y es como más normal. Es decir, tú si quieres posicionar una marca, tienes que hablar, tienes que escribir, tienes que estar en podcast, tienes que estar en todas las redes sociales. Y eso yo lo vengo haciendo hace 16 años. Entonces, es un tema que a mí me apasiona mucho, me encantó trabajar en medios de prensa, me encanta todavía, porque también me he rodeado de gente muy buena que me ha enseñado mucho sobre el periodismo y cómo es hacer un buen periodismo. Creo que eso, hoy día, el diario se ha ido consolidando. Más que un volumen de visitas, es que la gente se acerca a uno con la credibilidad de que hacemos las cosas de frente y andamos con la verdad. Ahora, en ese sentido, entendemos, digamos, los procesos comunicacionales, porque sin duda que si no difundimos, no hablamos, no decimos, no hay transferencia de información. Uh-huh. Y por lo tanto, en ese sentido, hoy en día, que tanto la información ha servido, ya que estás hablando de uso de red y todo lo demás, en lo que tú haces. Uh-huh. Sí, para mí ha sido fundamental. Por eso digo que ha sido una tremenda escuela estar dirigiendo este medio de comunicación. Ya son 16 años y la verdad que hemos podido posicionar muchas cosas a través del diario y sobre todo los temas que a mí me gustan, temas ambientales, de recuperación de ecosistemas, de tema de suelo, el tema del agua, etcétera. Cuando hablábamos acerca del no uso del arado, una conversación que tuvimos hace como 10 años, ¿cierto? Hablamos de permacultura, hablamos de lo que es la naturaleza en sí, porque uh-huh. es asombroso cómo la naturaleza se rige por normas que el hombre no respeta. Así es. ¿Cierto? El sistema de reino en la naturaleza que el hombre no respeta, los ciclos no respeta, uh-huh. y por lo tanto, bajo esa perspectiva, no vive los procesos. Así es. En ese sentido, ¿cuánto te ha costado que la gente entienda esto que tiene que ver con procesos? Bueno, ahí hay un punto que estáis tocando muy, muy importante, el tema de la evangelización, ¿ya? Es complejo porque los cambios, generar los cambios es lo más difícil y tienes que trabajar con la persona, más que con el modelo, ¿ya? Primero la persona es la que tiene que generar el cambio. Tú puedes hablar muy bonito, podés tener muchos datos, y nos ha pasado que ahí se están recogiendo muy buenos datos, alentadores, pero la persona no entendió el concepto, no entendió en profundidad que nosotros nos regimos, y ese es el gran problema que tiene el hombre con la naturaleza, es que no le entiende la naturaleza. Los procesos del hombre son hoy, la naturaleza es de proceso. Claro, no se da cuenta que la naturaleza también habla. Así es, y tiene código, tiene leyes, y lo que llama mucho la atención cuando tú lees a Crobeto, cuando lees a Arno Klock, que estamos hablando del año 50, y los libros de Crobeto del año 90, te das cuenta que hay cosas, hay elementos que ellos describen que van a trascender en la vida de nosotros. Es decir, de esto se va a estar hablando 50 años más y vamos a estar hablando exactamente lo mismo. A mí me llama mucho... ¿Por qué? Porque entendieron a relacionarse bien con la naturaleza, ambos. Entendieron los códigos, entendieron los ciclos, entendieron cómo funciona la naturaleza, el agua, el aire, etcétera. Entonces,
cuesta hacer entender, y eso que el agricultor vive en el campo, pero no entiende los ciclos. Entonces, eso ha costado mucho. Yo creo que una de las cosas más difíciles en el hombre es atreverse a generar ese cambio. Y yo no lo digo que lo hagamos así a 1000, no. De hecho, Crobeto siempre decía, empieza con el 10%, porque el riesgo es mayor si lo haces con todo el Después va a decir campo, que no funciona. ¿Entiendes? Y yo creo que ese es el camino. Ahora, también hay temas ahí que son súper importantes que en la agricultura yo no veo. Por ejemplo, en las grandes compañías siempre hay un departamento de desarrollo que están desarrollando tecnología todo el tiempo. En la agricultura no existe ese concepto. Y fíjate que sería súper importante tenerlo, porque eso nos permitiría ir como adelante de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. De hecho, el uso de los químicos, ¿cierto? Todos los agroquímicos se han hecho en laboratorio y no por gente que necesariamente entienda los suelos, entienda la tierra, y hoy día tenemos, ¿cierto? Un montón de pesticidas y materias primas que se usaron que dañaron la tierra, insecticidas que ya no se pueden usar y por lo tanto causó grave daño a la agricultura. Pero una de las cosas que me llama la atención es cuando tú me contaste una historia de que los argentinos aprendieron primero que los chilenos y aprendieron de los chilenos. Cuéntanos sobre eso. Sí, pues de cierta forma lo que hizo, por ejemplo, el legado que tiene Crobeto a nivel latinoamericano y especialmente en Argentina, Brasil, es considerado uno de las personas más importantes en influencia con respecto a cómo Argentina ha logrado regenerar cierto subsuelo y sus niveles productivos de grano siguen aumentando y produciendo cada vez más grano, cosa que en Chile se produce todo lo contrario. Es decir, no fuimos capaces de aprovechar a Crobeto en todos los años que estuvo en Chequén. Mucha gente lo visitó, pero de ahí a que hiciera exactamente lo que está haciendo Crobeto, muy pocas personas. Aquí en el sur de Chile conozco a 2 personas que están haciendo agricultura regenerativa y ganadería regenerativa y les va excelente. Entonces, quizás es lo que les pasa a la gran mayoría de las personas que lideran proyectos gigantes como estos, que no somos profetas en nuestra tierra. Una de las cosas que suele sorprender a la gente son los números. Uh-huh. Y en este sentido, tú tienes gente con la cual trabajas mucho tiempo y desde el punto de vista económico, la mayor rentabilidad que han logrado tiene que ver precisamente con el que ya no tienen ciertos gastos. Y ese proceso a muchos les cuesta. Cuéntanos acerca de eso. Claro, lo que pasa es que cuando tú comienza el modelo de transición, ¿cierto?, hacia un sistema regenerativo de un sistema tradicional, una de las cosas o uno de los elementos que tú ves que va muy bien es que empiezas a sacar todos los químicos sintéticos, ¿cierto?, y los insumos que de cierta forma no los usas porque la naturaleza y en el suelo empieza a equilibrarse. A medida que el suelo se vaya equilibrando, tú vas a usar menos químicos. ¿Por qué? Porque los químicos no funcionan con la biología, así de simple. No son parte. No son complemento, todo lo contrario. Lo que sí nosotros, bueno, ahí hay varias líneas sí desde el punto de vista regenerativo. Hay líneas que derechamente no le tiran nada al suelo, pero hay otros que sí, que le colocan al suelo materia orgánica, por ejemplo. Yo soy partidario de ellos. ¿Por qué? Porque así como hemos sido capaces de destruir tanto, ¿por qué no vamos a poder ayudar a la naturaleza a recuperarse? Y eso lo estamos haciendo y lo estamos midiendo hoy día, con muy interesantes resultados. Yo creo que de aquí a fin de año ya cada uno de los clientes que nosotros hoy día tenemos van a saber cuántas toneladas, por ejemplo, de carbono está fijando su suelo. Y eso es muy importante, porque a medida que el suelo va captando más carbono atmosférico, va enriqueciéndose mucho más. Entonces vas ganando mucho más nutrientes, tenés plantas mucho más sanas, más verdes, con hay más nitrógeno, más proteína. Es decir, desde el punto de vista de calidad de producto no es comparable con nada. En ese sentido, creaste Grassland Analysis, que es una empresa que está precisamente trabajando, ¿cierto?, la asistencia a los productores y agregándole a cada uno de ellos, digamos, un valor agregado que tiene que ver con
precisamente el ponerle, digamos, datos como los que tú estabas mencionando, y en el sentido de recoger la información diaria, semanal, ¿cierto? Y agregarla. Y a través de esto trabajas con un software que te permite. Y esto has tratado de ponerlo en Uruguay, has tratado de ponerlo también ahora en Colombia, ¿cierto? Ujú. Y creo que estás entrando a nivel internacional con este sistema. Cuéntanos. Sí, el modelo, gracias a Dios, ha ido mejorando, ha ido mutando, ha ido perfeccionándose cada vez más. Y gracias a los clientes también que tenemos hoy día y que han creído en este proyecto. Tenemos clientes desde Los Muermos, de Puerto Montt, hasta Río Bueno, principalmente productores de leche. Y la verdad que ha sido un proceso bastante bonito que nos está permitiendo, gracias a la gente de ProChile, ¿cierto? Y a las incubadoras que nos ayudaron mucho a desarrollarnos y a crecer, que hoy día estemos en Colombia, por ejemplo. A partir de marzo inauguramos la empresa allá. Tenemos un socio estratégico y una familia que nos está apoyando mucho a que Grassland y estos conceptos regenerativos entren a Colombia. Colombia tiene un potencial increíble, increíble. Yo cada vez que voy quedo mucho más admirado porque si visualizaran lo que yo visualizo, la verdad que en poco tiempo Colombia se podría transformar el país más importante de producción de carne. Además que tienen ellos clima, ¿cierto? Tienen agua y tienen mejores condiciones climáticas que nosotros para ser más productivos en este Claro, sentido. el pero que tienen ellos es el suelo. Tienen suelos terriblemente degradados. Yo en una charla que tuve hace poquito en el campo de Mundo Enrique, que es uno de nuestros campos modelos que tenemos, venía llegando recién de Colombia y le dije a las personas que estaban ahí, vengo del futuro. Y todos se quedaron extrañando que sabía quién venía de Colombia. Pero no desde el futuro me refiero a eso, sino desde el suelo. Ellos llevan 500 años, no tienen suelo. Aplican 1.500, 1.800 kilos de urea en los sistemas más intensivos. Imagínate que si no tienes materia orgánica, ¿a dónde va a parar esa urea? Se pierde. A las aguas, a los ríos. Entonces Porque hoy día, si yo, el agua corre. claro, entonces hoy día tienes un problema grave en la gran mayoría de los ríos de Colombia con nitrato. ¿Qué produce el nitrato? La muerte de la vida del agua. Entonces, esos encadenamientos la gente tiene que tomar conciencia de eso. Hoy día, por ejemplo, Europa tiene cuotas de aplicación de urea. Tú ya no puedes aplicar urea así como se aplicaba antes. Es decir, hoy día Europa está haciendo leyes para cuidar el medio ambiente. Y eso va a llegar acá. Si nosotros no somos capaces de generar los cambios, a través de leyes va a pasar eso. Y eso va a ser terrible. Imaginen lo que pasó en Europa con ese tema. Ahora, ¿cómo ves tú esto en cuanto a lo que puede pasar en Colombia, que es un buen ejemplo? Porque aquí tú ya tienes ejemplos que mostrar, porque llevas hasta 20 años trabajando con algunos productores. ¿Cuál es la expectativa que tienes en Colombia y cuál es la expectativa que los colombianos tienen respecto a trabajar con este sistema? Bueno, nosotros estamos comenzando allá con las fincas. Tenemos varias fincas ya que están siendo como los pilotos, ya los campos que se han atrevido a generar este modelo y este cambio. Y estamos usando la misma metodología que usamos acá en Chile, de medir, de analizar e ir corrigiendo a medida que obviamente vayamos teniendo datos. Esperamos que entre 3 y 5 años más esos campos tengan datos muy, muy, muy fuertes, muy precisos y que lo pudiéramos mostrar, ¿cierto?, a las comunidades y a los productores en Colombia. Habla sobre la recopilación de datos. ¿Cuál es la información más importante que ha recogido a través de Grassland Analysis para este trabajo? Mira, la información más importante que se entrega es principalmente que, por un lado, ¿cierto?, estás regenerando tus pastos, tus praderas, ¿cierto? En cada medición o en cada análisis que uno va haciendo, puedes ir viendo en tiempo real cómo tu sistema se está regenerando, en otras palabras. Es decir, tienes mayor producción, menor costo, tu vida microbiológica va mejorando, ¿cierto? Y eso trae consigo otros elementos que también son importantes. Claro, por ejemplo, por un lado, estamos produciendo un ahorro grande en insumos y fertilizantes, pero por el otro lado, desde el punto de vista ambiental, el agua está teniendo una mejor filtración,
El tema de sequía a nosotros nos coletea mucho más tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener niveles mejores de materia orgánica, ¿cierto? O carbono orgánico más alto, hay más capacidad también de retener el agua. Entonces, los beneficios ambientales tienen menos pérdida de suelo. Entonces, vas teniendo una serie de datos que te van llevando, ¿cierto?, a producir una buena calidad de producto, tanto en carne como en leche, que hoy día es lo que nosotros estamos manejando, pero sí he sabido de algunos colegas que lo están haciendo en otras áreas productivas, también con muy buenos resultados. Ahora, yo conozco la experiencia que has tenido con el Mundo Enrique, uno de los campos, precisamente uno puede ver la diferencia en el verano especialmente, ¿cierto? Mientras que el campo del está verde, los alrededores no. En ese sentido, ¿qué esperas tú lograr a través del trabajo con extranjeros, especialmente en Colombia? Porque tengo entendido que ahí no estás trabajando con producción de animal normal, sino que estás trabajando con algo que acá no se trabaja, que es con búfalos. Sí, también estamos trabajando con búfalos. Me ha encantado esa raza, no la conocía. Es una experiencia bien interesante de conocer un animal bastante dócil y muy eficiente para consumir cualquier cosa. Así que de ese punto de vista es verdaderamente una chopper desde el punto de vista mecánico, cómo consume lo que le pongas en las praderas. Y allá los pastos son mucho más encañados, son más fibrosos. Entonces la transformación que tiene, la verdad que es muy interesante. Y bueno, hay otras razas también que he ido conociendo y me ha ido gustando. Me ha gustado mucho lo que he visto y te repito, el potencial que tienen es increíble. Y eso apostamos a poder consolidar este proyecto en un tiempo más y poderlo mostrar, ir mostrando los datos que vamos a ir recogiendo. Ahora, Hardy, el futuro, ¿cómo lo ves en esta área? La gente, o sea, siempre uso una frase, ¿cierto?, que te le metió en la cabeza también a ti, que si no cambia la forma de pensar, no cambia la forma de vivir. Así es. ¿Cómo ves tú ese futuro en el sentido de ir cambiando la mentalidad de la gente después de tantos años? ¿Se logra, no se logra, cuesta? ¿Se sigue teniendo el mismo grado de dificultad o se facilitan las cosas? Yo creo que a medida que tú vayas levantando información, vas dándole credibilidad al modelo. Hay un concepto que me gusta, que es dato mata relato, ¿ya? ¿Por qué? Porque por lo menos para nosotros nos ha servido mucho, me ha ayudado mucho abrirme campo en Chile en base a esa forma de trabajar. Y creemos que en Colombia y en otros países de Latinoamérica que están interesados en trabajar con nosotros, creemos que nos va a ayudar mucho a hacerlo. ¿Por qué? Porque también en general el modelo tradicional no lo hace. Es muy difícil pillar, hasta el momento yo no he encontrado un agricultor o un ganadero asesorado por un veterinario, agrónomo que me diga, mira, yo partí con 1 parte por millón y hoy día tengo 50 partes, 80 partes por millón. Y tengo, X carbono y hoy día tengo este carbono. No hay información. Entonces, que nosotros estemos haciendo ese trabajo, la verdad que es positivo no solamente para nosotros, sino también para el productor, para que vaya tomando confianza y creyendo que esta es la forma de producir alimentos. Ahora, en ese sentido, sé que es difícil entrar para cambiar mentalidad, pero en Chile ya son más de 20 años de trabajo, afuera en el extranjero recién estás partiendo, pero ¿cómo te reciben hoy? En otros países mejor. En otros países mucho mejor. La verdad que me he sentido muy cómodo en Colombia. Estuve en Perú, Colombia, Uruguay. Y este año me pretendo Centroamérica. Tengo una invitación ahí con la gente pro Chile. Veamos a ver si se concreta. En el caso de Colombia ya no tiene otro camino. Es decir, si no tiene suelo, Héctor, ¿sabéis lo que es eso? Nosotros sí tenemos suelo todavía. Tenemos niveles de fertilidad relativamente buenos. Ellos no tienen suelo. Tienen todos sus niveles críticos. Es decir, la respuesta, ha llegado con la respuesta de lo que yo esperaba. Así es. Entonces es cierto que es como cuando un hombre está en el desierto y te muestran el agua y tú... Creo que ese es un fenómeno que va a pasar allá, porque no tienen otra forma. Es decir, de hecho hay un campo una finca que fuimos a recorrer y que quieren crecer.
Claro, la única forma de crecer, ¿sabéis cuál es? Es tener más superficie. Pero ese modelo, ¿a qué te está llevando? A destruir más, a destruir más bosques. Claro, Entonces es un círculo vicioso. lo que va a hacer la Amazonía, ¿no? Claro, es un círculo vicioso que nos está destruyendo a la humanidad, está destruyendo a las generaciones que vienen. Entonces creo que es importante que sigamos nosotros con este legado y con este propósito, porque tenemos que generar el cambio. Quizás no lo vamos a ver, pero es parte de mi propósito y lo quiero seguir y lo quiero cumplir y hacerlo bien. Aquí hay un tema de principio, hay un tema de fe también. Ujú. Recuerdo que una de las grandes preguntas que me hiciste cuando nos conocimos era sobre el uso del arado, ¿cierto? Porque hablaba en el Génesis, ¿cierto?, del huerto del Edén sobre cultura. Aún no existía. El arado recién bíblicamente comienza precisamente con Caín. Y una de las cosas que señala allí es que no va a haber, digamos, más producción si se sigue usando el arado, y la gente nunca ha leído ese texto. Por lo tanto, digamos, ¿cuál es el futuro que tú esperas para la agricultura partiendo de todo lo que tiene que ver con ciclos naturales? ¿Hay conciencia? ¿No hay conciencia? ¿Cómo vas a seguir trabajando con esto? Mira, yo pretendo articular mucho más cosas. Es decir, estamos claros que estamos liderando y asumo ese liderato de trabajar en los manejos regenerativos, no con conceptos dogmáticos, no, para nada, solamente con conceptos mucho más prácticos y reales de cada productor. Y eso, pero también quiero unir otras cosas. Aquí siempre quise hacer algo que no lo he podido hacer y creo que no lo voy a lograr hacer, pero sí se me está dando más en Colombia, que es que las universidades, las empresas, los centros de investigaciones nos unamos en un frente común para poder enfrentar este desafío. Acá la academia es muy cerrada en ese sentido. Lo que pasa es que nunca me dieron la oportunidad. Pues si yo planteé, en un momento hice invitaciones, inclusive a días de campo, ni de gente de línea ni de la universidad llegaron. Entonces eso para mí fue una clara señal de que no tienen interés en estos sistemas, estos modelos que hoy día urgen para enfrentar el cambio climático, y la academia, los centros de investigación no están ni ahí, como dice la juventud, ¿cierto?, en poder tomar estos desafíos y poder realmente ayudar al agricultor. Si al final el daño peor que le están haciendo no es a ellos mismos, sino a la gente que realmente necesita estos modelos. Y los proyectos del Estado van precisamente por la agricultura extractiva. El financiamiento va, digamos, por lo que es la explotación indiscriminada del campo, más que la conservación o la regeneración del suelo, y un trabajo, digamos, de recuperación para poder trabajar, digamos, a más largo plazo, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que se habla mucho y se hace poco. Es decir, hoy día, de hecho yo hace un par de meses, cuando tuve la ministra de Medio Ambiente, yo le planteé el concepto de cómo van a hacer trazabilidad, por ejemplo. La trazabilidad es súper importante hacerla, porque te va a permitir darle peso y sostenibilidad al cambio de modelo. Porque si tú lo comparas con el sistema tradicional no es capaz de competir con este modelo. Porque esto es sostenible. El modelo tradicional es insostenible. ¿Pero por qué se insiste en algo que es insostenible? Porque hay un tremendo modelo detrás de ese sistema. Tenemos las grandes compañías de fertilizantes, de semillas, de insecticidas, etcétera, que ponen muchas lucas a los centros de investigación, a las universidades, para que investiguen solamente lo que les interesa a ellos para poder vender a pequeños productores, Claro, o los productores en general. Sale un ingeniero, ¿qué va a recomendar? Aquel producto, ¿cierto?, que conoció en la universidad. Eso es lo que, igual que los médicos, terminan recetando los medicamentos que ellos le regalan. Así es. Por lo tanto, ¿cómo cambiamos eso? Bueno, estas iniciativas, por ejemplo, la que estamos planteando, de que yo siempre quise hacerlo así, de desarrollar este modelo con la universidad, con los centros de investigación, con las empresas, ¿cierto? Ya no lo pude hacer, no creo que lo pueda hacer acá en Chile ya, pero sí yo creo que en otros países lo vamos a poder hacer. Colombia lo veo con mucho potencial porque hay mucho interés de la academia por querer conocer más estos modelos, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que yo te explicaba recién. Colombia no tiene suelo. Entonces les urge sí o sí o toman este camino o prácticamente van a dejar de producir leche o carne o lo que sea. Porque se hace insostenible. La verdad que es por lo menos es
muy grave lo que yo he podido visualizar allá en Colombia. Entonces, pero sí veo gente que quiere hacer esas cosas. Y ahí yo creo que podemos crear un frente bien importante. Además que mis socios y la gente que tengo en Colombia piensa exactamente igual como yo. Entonces, creemos, ya hemos tenido acercamiento con las universidades. De hecho, me invitaron a una universidad a hablar, a conversar con los alumnos, cosa que nunca se me ha dado una oportunidad, por ejemplo, en Chile. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto, en esta zona que donde hay mucha producción, aún tenemos solo, pero hay zonas que ya están desgastadas. Hay zonas en las cuales ya no es posible obtener los rendimientos que antes se obtenía. Pero al parecer no hay interés y la academia insiste, digamos, en los mismos procesos que son más costosos. Claro, hay pequeñas luces. Por ejemplo, yo he conversado un poquito con la gente acá de los Prodesales, que ya están empezando como a introducir los temas ecológicos, por ejemplo. Esos son avances, ¿ya? Pero van a ser avances cuando yo lo mida. Mientras no lo mida, ¿cómo lo puedes llamar avance eso? Entonces también tiene que haber un proceso ahí de decir, yo llevo un pequeño agricultor, lo llevo a este punto y muchas gracias, se tituló usted, ya es un excelente recuperador de suelo. Venga otro, ¿me entiende? Que no estén 20 ni 30... No existe rotación. No existe rotación y tiene que haberlo. ¿Sí? Es un tema natural. Claro, finalmente se transforma en puro asistencialismo y no en, digamos, en empoderar a la gente, digamos, para que sea autosustentable. Exactamente, ese es el punto. Ahora, ya hablamos de lo macro, ¿cierto? ¿Cómo logramos esto en lo micro? En lo pequeño. En lo pequeño. Bueno, todos estos conceptos regenerativos se pueden aplicar en cualquier área del sector agropecuario, ya sea pequeño, mediano o grande, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las hortalizas, puedes trabajar con la técnica de la permacultura, por ejemplo, que es una técnica muy ancestral que te permite, ¿cierto?, recuperar tu suelo. ¿Sabéis por qué es importante recuperar los suelos, Héctor? No solamente desde el punto de vista de los grandes, los medianos productores que pueden pagar una asesoría, ¿cierto?, un profesional, pero los pequeños es mucho más difícil. Y el 80% de los suelos en Chile los tienen ellos, o están en manos de ellos. ¿Tú crees? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si nosotros hubiésemos degradado el suelo, se hubiese producido ese éxodo de la gente del campo a la ciudad? No, bajo ningún punto de vista, porque los campos hubieran seguido siendo productivos. Y es un gran tema hoy, en el sentido del retorno que la gente está haciendo hacia los campos. Y muchos vienen con ideas, los jóvenes especialmente con ideas de poder regenerar y ser productivos en pequeños paños, ya que ya no existen esos grandes paños agrícolas. Mira lo que está haciendo España. España entendió ese principio. Entonces hoy día la juventud está volviendo al campo, pero con un manejo regenerativo. Ese es el modelo, ese es el camino. Pero es un problema a nivel latinoamericano, porque... Mundial, más que latinoamericano. Por ejemplo, Latinoamérica es fuerte, las naciones que nosotros hemos visitado, por ejemplo, Uruguay también, tú puedes ver que toda la gente se está concentrando en los grandes pueblos, ¿cierto? Está ocurriendo la inmigración campo-ciudad, la gente no está trabajando los campos, ¿cierto? Solo la ganadería y por lo tanto no hay producción de alimentos, que es la base para una sociedad y no está existiendo. Y no solamente para una sociedad, para un Estado. Claro. Porque hoy día lo que está en peligro es este concepto de soberanía alimentaria. Absolutamente. La Agenda 2030 está matando precisamente la soberanía alimentaria de las naciones. Así es. Y porque en el fondo la soberanía se logra cuando los pequeños productores, o por lo menos yo soy capaz de autosostenerme y de producir mis propios alimentos. De forma sustentable y sostenible. Hoy día esa es la clave. Si no me equivoco, hoy día estamos importando el 80% de la legumbre y Canadá es uno de los mercados los cuales compramos y por lo tanto la legumbre viene con más químicos. Y hace 10 y 15 años atrás nosotros teníamos 1 millón de hectáreas de leguminosas y hoy día tenemos 200.000. Hardy, para cerrar... Sin duda que las comunicaciones tú las has señalado como algo importante y en este sentido, ¿qué está haciendo AgroRegenera? Bueno, AgroRegenera es un proyecto que también venía hace rato en mi cabeza. Yo necesitaba visualizar no solamente a la gente de hoy día, a los pioneros que están iniciando o que han comenzado en este camino de la regeneración, ¿cierto? O de la recuperación de los ecosistemas productivos, pero quise hacerlo también desde la identidad. Para mí es muy importante la identidad, es decir, no perdernos en eso. Y para mí, Crobeto como Clocker eran importantes incluirlos en este espacio y mostrar lo que hace 50, hace 70 años atrás tuvimos pioneros en nuestra tierra
que visualizaron esta problemática y ellos enfrentaron ese problema y le dieron una solución. Yo creo que ellos son, para mí, ¿cierto?, la luz que nosotros tenemos que seguir, y estos productores que hoy día son Edmundo Enrique, Alfredo Pebbles, Paulina Carrasco, la familia Brange de Los Muermos, y así tantos productores y familias que me han ido apoyando. En ellos está yo veo en ellos esa visión de poder generar ese cambio y dejarles y visualizarlo de cómo ellos han logrado este camino a través de este programa. Y no solamente ellos, también incluyo la ciencia, incluyo a empresas, a profesionales, asesores que están remando o que estamos teniendo, amamos lo que hacemos, es decir, lo amamos pero no desde la destrucción, sino de la regeneración, y así poder generar más conciencia y generar un movimiento que vaya creciendo día a día en Chile y en Latinoamérica. Muchas gracias, Hardy, por haber estado con nosotros en este programa, en este podcast, donde hemos hablado sobre una temática tan importante como es la regeneración. Gracias al Noticiero Los Ríos por acogernos aquí en su estudio, y es el primer programa, repetimos, que se graba acá con la más alta tecnología, así que muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Agroregenera, Hardy Cárdenas. En este espacio, la tradición se une a la innovación para impulsar el desarrollo sostenible. Cada episodio reúne historias inspiradoras de productores, expertos, comunidades y organizaciones comprometidas con la tierra. Acompáñenos en el camino hacia un mañana sustentable en Agroregenera, Hardy Cárdenas.